el tema Trabajo colaborativo en el desarrollo de evaluaciones en una plataforma de aprendizaje Moodle con ExamView. Y el ponente encargado es el magíster Roberto López Chilo. Le recordamos, magíster, que usted dispone de 20 minutos para su exposición. Posteriormente, el público presente podrá realizar algunas preguntas por un tiempo máximo de 10 minutos. Puede continuar. Ok, buenas tardes, estimada audiencia. Tengo el agrado de presentarles en el primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación, CI3, el siguiente trabajo, titulado Collaborative Working the Development of Assessment on a Multivariate Platform with XML. Sí, por su en inglés, trabajo colaborativo en el desarrollo de evaluaciones en una plataforma de aprendizaje Moodle con XML, con software XML. Siendo los autores, Roberto López Chila, quien habla, yo ayer en izquierdo, Nicolás Suman Cipusa, que somos parte del grupo de Innovación Educativa, Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con las siglas GIE y CA, de la Universidad Politécnica Salesiana, en la sede Guayaquil, Ecuador. Sí, por favor, indícame si hay algún inconveniente con respecto al audio para poderlo acá revisar. Me indica, no sé si se escucha mejor, se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok, listo, muchas gracias. Sí, en cualquier inconveniente que se podemos tener a veces con la comunicación, por favor me lo pueden indicar y yo acá lo trato de solucionar lo más rápido. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, seguimos, ¿no? Con este trabajo, la exposición de un trabajo. Miren, en este marco, en este contexto que nos encontramos ahora, ¿no? En diversos sectores de la sociedad con respecto a la pandemia, al COVID, al encierro y muchas limitaciones que teníamos o que tenemos que antes no la teníamos, nuestro trabajo justamente está basado, y lo hemos actualizado un poco aquí con esta parte, es justamente de cómo evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Normalmente nosotros tenemos el método de evaluaciones tradicionales, que lo hacemos en el aula, con papel, con lápiz, ¿no? Y nosotros, pues, incluso antes de desarrollar esta pandemia, de llegar a esta cuestión de la pandemia, nosotros ya habíamos comenzado con el desarrollo de este proyecto, ¿no? Un proyecto que tenemos como grupo de investigación, justamente cambiar, innovar esta modalidad de la forma de cómo evaluamos a nuestros estudiantes, ¿no? La tradicional, como podemos ver aquí, evaluación escrita, hacia una evaluación en línea, ¿no? Y justamente ahora aprovechando, pues, esta situación que nos encontramos, con más razón poderla implementar y de otra manera poder mitigar estos problemas que tenemos nosotros como docentes al momento de evaluar de diversas formas a nuestros estudiantes. Entonces, bajo este marco, bajo este contexto, ¿no? esta problemática, hemos desarrollado nuestro trabajo, ¿no? Porque es una problemática que está inmersa toda la comunidad, en nuestro caso la universidad, la comunidad universitaria, ¿no? Tanto los docentes como los estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy con nuestro trabajo. Ok, entonces nosotros planteamos esta herramienta de ExamView, un software que de parte de los docentes es una herramienta colaborativa. ¿Por qué hablamos de colaborativa? Porque nosotros, al tener nuestro tipo de evaluación tradicional, hemos cambiado, innovado a nuestro nuevo tipo de evaluación online, aunque lo podemos hacer en línea por medio de las plataformas de Moodle que muchas de las universidades hoy en día utilizan, ¿no? En nuestro caso, pues el ambiente virtual de aprendizaje colaborativo, que en el caso de nuestra Universidad Politécnica Salesiana denominamos ABAC, ¿no? Entonces, ¿por qué colaborativo? Porque justamente nosotros iniciamos, ya vamos a explicar la forma de operación de este sistema, ¿no? Pero justamente arranca con la colaboración entre pares, ¿sí? Se reúnen, nosotros en nuestro caso en la universidad tenemos lo que denominamos claustros docentes, donde nos reunimos en materias afines y luego ya en materias particulares para poder elaborar banco de preguntas, el cual va a ser el insumo para el uso de esta plataforma ExamView e integrarla con la plataforma Moodle que nosotros utilizamos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es algo colaborativo entre nosotros los docentes y vamos a ver la repercusión que tiene esto de acá en los alumnos, ¿no? En la motivación, en la eficacia, en el uso, ¿no? En la conveniencia de uso, tanto para los docentes como para los estudiantes. Ok, entonces nos planteamos esta pregunta que está acá con respecto al uso de este software, de esta herramienta ExamView. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda la realización de una evaluación online empleando ExamView? Sí, nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿En qué nos ayudaría
dentro de algunas herramientas que existen en el mercado con respecto a la digitalización de las pruebas o de las clases en sí, ¿no? Hoy en día, justamente con esta cuestión de la pandemia del COVID, han salido pues muchas otras herramientas más, o algunas que tal vez no se usaban no las usábamos habitualmente. Entonces nosotros, incluso como les decía, pues, antes de comenzar este asunto de la pandemia, ya teníamos planteado innovar justamente lo de la evaluación. Hicimos pruebas individuales los docentes y luego ya hicimos pruebas ya a nivel con estudiantes, con cursos. Entonces tenemos aquí algunos puntos que podemos resaltar y podemos contestar como motivos de esta pregunta. Justamente lo que les decía, pues el trabajo colaborativo y compartido entre docentes del mismo claustro, ¿no? Antes, en nuestra universidad al menos, teníamos las pruebas, hacerlas individualmente, cada quien trabajaba individualmente, particularmente, ¿no? Para elaborar sus preguntas, tipo reactivo o cualquier otro tipo de preguntas, pero mayormente tipo reactivo, para aplicarlas a los estudiantes, ¿no? Ya sean por actividades sumativas, actividades que tienen que ver tal vez con el aprovechamiento de los temas y pues el examen, ¿no? Pero con esto planteamos justamente este trabajo colaborativo, porque aquí en esta herramienta justamente se utiliza una gran base de datos, ¿sí? O se necesita una nutrida base de datos de preguntas, una base de datos tipo pregunta reactivo, para poder nosotros poder brindar y poder aplicar de una mejor manera las diferentes pruebas, ¿no? Lo habitual antes hacíamos una fila o dos filas o un número de filas con un determinado número de preguntas. Acá vamos a ver que en este software nosotros podemos, partiendo de una base de datos, de una base de preguntas, nosotros podemos hacer infinito o un sinnúmero número de pruebas con preguntas diferentes e incluso mezclando sus respuestas. Y para eso pues sí necesitamos el trabajo compartido y colaborativo entre docentes del mismo claustro, pues como les había dicho, el claustro docente, a cual nosotros denominamos a docentes pares que manejan la misma materia. Ok, se emplea, ¿no? Se emplea un editor de texto ampliamente conocido como Microsoft Word. Anteriormente, pues esa era una de las problemáticas porque los docentes, ¿no? O los estudiantes también no estaban habituados a este tipo de evaluaciones en el ABAC, a pesar que algún tiempo ya se tenía implementado la plataforma ABAC en la universidad, en nuestro caso. Pero justamente ese es el inconveniente por parte de los docentes al no estar ambientado o ver una dificultad o trabajo extra en el momento de hacer este tipo de evaluaciones. Pero al momento de nosotros ya usar, ¿sí? Usar nosotros al momento de usar este software reconocido como Microsoft Word, pues ya eso animó a muchos docentes a comenzar a usar o a poder realizar ya estas preguntas para utilizar en la plataforma Moodle, ¿no? Inclusive porque si nosotros usamos directamente en la plataforma Moodle, como lo vamos a ver más adelante, tenemos inconvenientes de hacer a veces gráficos o de realizar ciertos cálculos matemáticos más complejos, cuestiones numéricas. Entonces, al momento de usar Microsoft Word, tenemos amplias herramientas, por ejemplo, funciones de ecuaciones, etcétera, las cuales facilita poder hacer estas preguntas y poderlas aplicar vía online. No es necesario el dominio de software informático, no es tan necesario, por ahí algo muy básico del uso mismo de la plataforma ExamView, a pesar que tiene muchas otras bondades, pero basta conocerlo básicamente al software para poder emplear estas preguntas en evaluaciones online, ¿no? Y asimismo, pues Word, muchas personas tienen mucho ya conocimientos básicos de Word, necesita ser muy experto en Word, y lo mismo en el Moodle, ¿no? En la plataforma de Moodle. Mejora en la eficiencia del docente de desarrollar evaluaciones y poder compartirlas, y asimismo incrementar su banco de preguntas. Igualmente, pues, ¿no? Al momento de nosotros tener esta facilidad, estos software, nosotros podemos acrecentar periodo a periodo, ¿no? En determinados momentos acrecentar este banco de preguntas. Y esto pues puede ayudar mucho al docente al momento de querer mezclar el tipo de preguntas y que no nos salgan preguntas iguales, por ejemplo, ¿no? Con respecto a las otras evaluaciones planteadas, ¿no? Que eso también es alguna problemática, incluso por parte del docente, pues que aparezcan en las mismas preguntas y haya alguna posibilidad de copia o de plagio, ¿no? Eso por la parte del docente. Y de igual manera el estudiante recibiría una mejor evaluación y por el reconocer si realmente se está aprendiendo. Eso va de la mano, ¿no?
Muchas veces el estudiante puede plantear que entre más fácil la evaluación es mejor, pero al fin y al cabo lo que resulta es que no se puede evaluar a sí mismo qué es lo que realmente está aprendiendo. Entonces eso es muy importante en ambas vías, no solo en la parte del docente, sino en la parte del estudiante, a saber si realmente está aprendiendo los temas que se van indagando. Ok, entonces, ¿cuál es el esquema de operación? ¿Cuál es el esquema de operación de esta integración de este software ExamView con, un momentito para... Ok, ahí reviso un poco mi audio, sí, reviso un poco mi audio para que no haya ninguna interferencia. Ok, entonces seguimos. Entonces, el esquema de operación que se tiene acá es justamente esta importación. Esa es la palabra básica que nosotros utilizamos acá, la importación. Es decir, manejar un software externo, ¿no? Para poderlo implementar con los módulos, ¿no? Con las plataformas Moodle que pueden utilizar los diferentes centros de estudio. Entonces hay diversas herramientas, ¿no? Hay diversas herramientas en las cuales se puede hacer esta importación. Por ejemplo, con Word, que trabaja ExamView, se puede hacer, por ejemplo, con Bloc de Notas, que trabaja la extensión de Eke, tenemos los XML, etcétera, ¿no? Tenemos algunos otros formatos, tipos de archivos en los cuales se pueden importar estas plataformas Moodle para poder directamente cargar el banco de preguntas. Porque lo contrario, nos tocaría ingresar pregunta por pregunta, que también sería otra opción para ingresarlas a estas plataformas de Moodle. Pero en este caso nosotros podríamos importar directamente un sinnúmero de preguntas, ¿sí? Un bloque de preguntas, dependiendo de un tema específico, directamente a la plataforma y cargarla. Y ya simplemente diseñar el cuestionario con el número de preguntas que nosotros querramos. Entonces justamente nosotros optamos por este software de ExamView porque usa el software Microsoft Word, como les había dicho, que es un software, una herramienta ofimática muy conocida por muchos docentes y muchos estudiantes, que incluso nos da la facilidad de poder hacer estos tipos de gráficos, de fórmulas, por ejemplo, en el caso de matrices, en el caso de potencias, en el caso de raíces. Se pueden poner también, por ejemplo, integrales, se pueden poner derivadas, etcétera, y demás signos complejos que tal vez no se pueden hacer, por ejemplo, en un bloc de notas, ¿no? O que tendríamos que ponerlos a modo de imagen, cosas así, que se podría complicar. Y justamente esa era una de las problemáticas por las cuales los docentes y los estudiantes, inclusive, no recibían este tipo de evaluaciones online. Entonces, ese es el esquema que nosotros trabajamos con el Microsoft Word para realizar el banco de preguntas. Ok. Entonces, siguiendo con el esquema que trabajamos acá, lo que nosotros realizamos es un archivo en Microsoft Word, como les decía, hacia un formato RTF, ¿no? Un formato de plantilla, un formato RTF, ¿no? Eso ahí mantiene un formato que es bastante sencillo, ¿no? Por lo general al principio solo se pone el tipo de reactivo que estás haciendo, múltiple choice, por ejemplo, opciones múltiples, o si quieres completar, o describir, unir con línea. Entonces hay un sinnúmero de tipos de reactivos que se podría hacer allí, ¿no? Verdaderos y falsos, etcétera. Entonces eso es lo que se pone nada más al principio de la hoja de texto de Microsoft Word. El resto pues lo desarrollas preguntas como en el formato que tú hayas requerido, ¿no? Verdaderos y falsos, unir con líneas, algo muy sencillo, algo que los docentes lo hacen habitualmente para elaborar una lección, un taller o un examen, ¿no? Entonces son los únicos, son una especie de comandos que se pone al principio nada más para identificar, como les decía, múltiple choice, por ejemplo, true or false, cosas así, y nada más, ¿no? Y ahí incluso puedes modificar el formato de las opciones, si quieres que salga con punto y raya, si puedes también que te salgan con paréntesis, etcétera. Eso es muy manejable, no hay ningún problema, es muy intuitivo y muy fácil. Pero una vez nosotros tenemos generado este archivo RTF, nosotros procedemos luego a generar un archivo que es para poder importarlo a la plataforma Moodle. Así no son pasos muy sencillos, son 2 o 3 pasos que hay que seguir para poder ya importar a la plataforma Moodle que estemos usando y nosotros poder Solo para trabajar. informarle que le quedan 4 minutos de la exposición para empezar con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Sí, y poder trabajar con estas plataformas BLE, como las que nosotros hoy en día denominamos en la parte pedagógica, ¿no? Las plataformas Virtual Learning Environment, ¿no? Las plataformas de ambientes virtuales de aprendizaje. Ok, entonces vamos a ir. Ok, entre los materiales y métodos, nosotros es un plan piloto que nosotros tenemos acá para hacerlo en la universidad.
dentro de nuestro universo con estudiantes en la universidad, ¿no? Tenemos 7.500 estudiantes en el campus Centenario, en la sede de Guayaquil, y 800 estudiantes en el campus María Auxiliadora. Dentro de eso, pues escogimos los 6 cursos, de los cuales 40, tenían 40 estudiantes en promedio, dándonos un universo de 240 estudiantes a encuestar en base a la aplicación de este tipo de evaluaciones, ¿no? En las cuales pues, nos resultaron, haciendo una fórmula estadística conocida por todos para sacar la muestra, ¿no? Tomando una muestra aleatoria de 177 estudiantes. Ok, entonces acá tenemos los dos modelos que aplicamos en estos cursos y luego pues para poderlos comparar estos 177 estudiantes, teniendo pues el primer modelo como la herramienta virtual de aprendizaje, la herramienta innovadora que nosotros queremos proporcionar, y el documento impreso, los documentos tradicionales. Ok, entonces, haciendo un paneo con varios expertos, ¿no? Logramos sacar 30 características divididas en 3 dimensiones, ¿sí? Para poder hacer este tipo de encuestas acerca del uso de este tipo de plataformas. Ahí tenemos la de eficiencia, la de motivación, la de condiciones de uso, en las cuales pues, sacamos estas 3 dimensiones para de allí sacar los parámetros y los criterios de evaluación de nuestra herramienta. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, cómo se aplica la herramienta pues, en entornos online o del método tradicional, la comparativa allí. Hoy en día inclusive nosotros podemos aplicar estas pruebas online no solamente en computadoras o en laboratorios de cómputo, sino inclusive en celulares. Sí, esto también se puede manejar tranquilamente en nivel móvil, no hay ningún inconveniente, porque alguno podría decir, sí, el inconveniente físico tal vez es no tener un suficiente número de laboratorios, pero sí se puede aplicar en manera de móviles, ¿no? Celulares, tablets, etcétera. Basta tener una conexión inalámbrica, ¿no? De datos o Wi-Fi. Bueno, entonces, dentro de estos resultados que tuvimos en estas encuestas que nosotros hicimos a los grupos que aplicamos de una manera comparativa, tenemos acá los criterios, por ejemplo, de eficiencia, en los cuales nosotros preguntábamos, por ejemplo, la relevancia, la importancia o la diferencia que se podía en relevancia con respecto entre modelos, el modelo B, el modelo tradicional y el modelo virtual, el modelo nuevo de aprendizaje, ¿no? El PLE, y vemos que sí es verdad, hay un poco de diferencia, pero no son tan significativas en el modelo de eficiencia, porque las preguntas, los esquemas de preguntas son iguales, entonces ahí tal vez no hay realmente una diferencia significativa entre ellos, pero sí encontramos una diferencia significativa en la motivación, que es algo muy importante en lo que tiene que ver tanto los docentes como los estudiantes en el momento de ser evaluados. Es muy importante esta cuestión de la motivación. Y sí vimos una diferencia significativa en catalogar algo de muy importante, el desarrollo de estas nuevas tecnologías, ¿no? Donde podemos ver tal vez que hay en total, en promedio, y vamos a ver que hay un 80% alrededor, versus un 50% de motivación que se tiene con las evaluaciones tradicionales. Asimismo, vemos una diferencia significativa con respecto a las condiciones de uso del modelo, ¿no? Tenemos también una diferencia bastante significativa a las condiciones, por ejemplo, del ahorro de cuestiones de papel, ¿no? De condiciones de uso con respecto a los celulares, a las plataformas que se usan. Ahí también podemos ver una diferencia significativa, que la vemos como un resumen aquí, ¿no? Y podemos ver que en la eficiencia podemos resaltar lo que nos permite evaluar el conocimiento de una mejor manera, el conocimiento del estudiante, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, podemos resaltar también en la dimensión de motivación que el estudiante puede tener los resultados en tiempo real o de una manera más rápida a la que teníamos cuando utilizábamos el método tradicional. Y por último, las condiciones de uso, pues que el docente, tanto como el estudiante, utiliza menos recursos físicos como lápiz, pluma, papeles, etcétera, ¿no? Y por último, la conclusión que podemos llegar justamente es que estas herramientas virtuales hoy en día, pues bajo el contexto que incluso no está del todo previsto, incluso al momento de comenzar esta investigación, nos puede ayudar justamente puntualmente y más significativamente en lo que es la motivación y las condiciones de uso. Sobre todo ahora en las condiciones de uso que nos encontramos ahora en muchas limitaciones. Entonces podemos ver, al menos en este plan piloto, podemos ver que esta herramienta sí nos puede influir en el rendimiento del estudiante, puesto que la motivación es uno de los factores principales en el momento del rendimiento y el método de evaluación de aprendizaje del estudiante. Y a su vez, inclusive, esto puede ser que esta herramienta nos puede llevar
inclusive si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de internet, tenemos problemas de poder hacer la prueba online, inclusive esta plataforma ExamView nos puede servir para imprimir e inclusive hacer de método tradicional anteriormente, porque podrías imprimir una serie de evaluaciones diferentes y tú tienes ya, lógicamente, la base de las respuestas de allí. Teníamos inclusive hasta una manera de mitigar si en algún momento tenemos incluso problemas de conexión o de equipos electrónicos. Ok, bueno, las referencias que hemos usado pues son referencias en lo posible actual, correspondiente a todo lo que tiene que ver con las VLE, con los Virtual Learning Environment, ¿no? Hemos tratado de usar lo más actual posible con respecto al tipo de referencias. Eso es todo, pues, querida audiencia, estimada audiencia, con respecto al trabajo presentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por su exposición. Tengo